Ahora, con mucho orgullo, damos paso a la charla magistral a cargo de la doctora Olga Lizazoaín. Gracias, Estefi. Bueno, me gané un aplauso extra delante del ministro. Bien, pues bienvenidos. Es un orgullo para mí, la verdad, que estar aquí. No os imagináis lo que puede significar estar y volver a pisar este Parlamento, este Parlatino, después de 6 años. Un lugar que me enseñó que después del cáncer una puede salir mucho más reforzada y fortalecida. Así que la verdad, con el corazón muy, muy, muy grande de felicidad, pues paso sin más preámbulos a presentar mi comunicación, que lleva por título El círculo virtuoso y complejo de la pedagogía hospitalaria, desarrollo y desafíos. Un camino de ida y de vuelta. Bien, y comienzo leyendo una pequeña fábula. En un jardín lleno de flores vivía una mariposa llamada Lili. Un día, volando de aquí para allá, escuchó unas risas que salían de la ventana de un hospital. Curiosa, se acercó y vio unos niños que con atención escuchaban a una profesora hablarles de bosques, de ríos y de estrellas. Cada palabra que salía de sus labios era como un rayo de sol que iluminaba a los pequeños pacientes. La mariposa se adentró en la sala y con curiosidad preguntó a la profesora: ¿Y tú qué haces aquí? Si esto es un hospital para niños enfermos, se supone que ellos no pueden jugar ni ir al colegio como los demás. La profesora sonrió y respondió: ellos juegan conmigo a través del conocimiento. Con cada cosa que les cuento, procuro que vuelvan a soñar, a imaginar y a sonreír. Incluso en sus momentos más difíciles, les doy alas para que puedan aprender y volar alto. Ah, entonces, dijo la mariposa Lili a la profesora, tú y yo nos parecemos. Creo que eres como el néctar que alimenta las flores. Y diría que tienes también alas brillantes que aportan luz y color a los niños. Realmente eres una especie genial. Termina mi fábula. Bien, pues el planteamiento que he hecho para esta presentación es, como he dicho antes, como lo refleja el título, el intentar en nuestras cabezas, porque la labor que vais a hacer es vuestra, yo solamente voy a sacar ideas todas conocidas, que en vuestras cabezas espero que hagan la conexión, esta conexión, como digo, del círculo virtuoso. ¿Que ¿En qué consiste? Pues consiste en que tenemos ya un desarrollo de la pedagogía hospitalaria, desarrollo que obviamente ha creado unos desafíos que cuando se afrontan logran que la pedagogía hospitalaria se siga desarrollando y en ese nuevo desarrollo se nos van a crear nuevos desafíos que habrá que volver a afrontar, volviendo así a desarrollar la pedagogía hospitalaria. Y esto es lo que he llamado el círculo virtuoso, ¿no? Bien, hace ya, cuando preparaba esta presentación, recordé que hace ya un cuarto de siglo, que se dice complicado, un cuarto de siglo, es decir, unos 25 años, me invitaron precisamente a dar una sesión en España, en Guadalajara, ¿no? Y en esta sesión precisamente me pidieron hablar de los retos que a finales del siglo XX afrontaba la pedagogía hospitalaria. Y los retos que en ese momento teníamos delante, eran los siguientes, ¿no? La formación del profesorado, el control emocional de ese profesor de pedagogía hospitalaria, ¿no? La adaptación de las metodologías a las condiciones extraordinarias en las que enseña un profesor hospitalario, el desarrollo de las TIC,
En ese momento comenzábamos con las conferencias, ¿no?, de videollamadas entre aulas y todo esto. Nunca nos imaginábamos que 25 años después íbamos a estar delante con una IA que nos va a cambiar no solo la vida, sino alguna cosa más. También planteaba como reto la colaboración interdisciplinar entre el profesor y todas las instancias que trabajan en un hospital, en otros centros educativos, la orientación a la familia, a la que quien me conoce bien pues sabe que no es que yo le dé importancia, es que tienen muchísima importancia, ¿no? El desarrollo legislativo, que en esa época comenzaba, ya siempre hay diferencias entre países, entre comunidades, pero bueno, teníamos todavía un camino importante por delante para desarrollar. El asociacionismo, ya había asociaciones nacionales de pedagogos hospitalarios, empezaban, ¿no?, las uniones para crear asociaciones a nivel internacional en el ámbito y, por supuesto, la investigación y la publicación, que siempre está ahí, ¿no? Bien, pues esto era, como digo, a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. La pregunta sería en cada una de nuestras cabezas: ¿cuánto, cómo o en qué hemos cambiado? Bien, el desarrollo, ¿no? O sea, ¿qué tenemos delante? Bueno, pues tenemos una pedagogía hospitalaria que tiene un desarrollo, evidentemente, ¿no? Un desarrollo más allá, por supuesto, de estos 25 o este cuarto de siglo en el que yo comienzo a situar esta presentación. En concreto, el otro día comentábamos, no sé con quién, que es muy difícil poner una fecha o un aula que sea la pionera, la primera en pedagogía hospitalaria, ¿no? Además, basta que digas algo para que siempre va a surgir otra experiencia anterior. Entonces, no se trata de buscar, ¿no?, lo principio. Yo sitúo uno de los inicios, lo sitúo en René Spitz, en 1945, que al acuñar el síndrome de hospitalismo nos dio un porqué. Y sabemos bien que quien tiene un porqué encuentra un cómo. Entonces, Spitz nos dio un porqué. ¿Y cuál era este porqué que nos dio en un primer lugar, ¿no?, que ha dado lugar al desarrollo de la pedagogía hospitalaria? Pues las severas y profundas alteraciones psicológicas que se observaban, que él observó a través de la investigación en muchos niños ingresados en los hospitales, separados de su entorno familiar. Y un segundo porqué de la pedagogía hospitalaria es el derecho a la educación, ¿no? Un derecho universal que ya afortunadamente es indiscutible, aunque no siempre aplicado. Y de este derecho a la educación tenemos pues lo que es algo tan manido, ¿no?, tan importante, tan nuclear como son los principios de normalización, de inclusión, de individualización o personalización. O sea, yo creo que a día de hoy la pedagogía hospitalaria ya tiene un gran recorrido, ¿vale? Ya tiene un recorrido. Además, tiene un espacio dentro de los sistemas educativos de los países, en unos más, en otros menos. Unos involucionamos, otros evolucionamos, otros son muy nuevos, ¿no?, pero ya hay un recorrido. Y también la pedagogía hospitalaria ya no es solo cuestión de caridad, de compasión, de buenas obras, sino que ya son las administraciones educativas las que se ponen manos a la obra desde hace unos años para dar respuesta a sus necesidades. Y junto a este desarrollo hay otro fundamental, ¿no?, que es el desarrollo de las cartas de los derechos de los niños. No solo de los derechos del niño hospitalizado, sino fundamentalmente las cartas que desarrollan el derecho a la educación del niño hospitalizado. Y estas cartas vienen de la mano de dos grandes asociaciones. Una es la Asociación Europea HOP, de Pedagogos Hospitalarios, y la otra es REZLACE. Y yo creo, bueno, pues que aquí, pues, no sé, como una es la primera y tiene licencias, ¿no? Yo creo que REZLACE, y estaréis de acuerdo conmigo, REZLACE tiene nombre de mujer, ¿eh? Y el nombre no es otro que Silvia Riquelme Acuña. Y yo pido otro aplauso, porque es que si no, no estaríamos aquí nadie. Gracias, Silvia, porque repito, sin ti no estaríamos nadie aquí. Bien, y así
andando por el siglo ya XXI, ¿qué tenemos a día de hoy? Bueno, pues tenemos decenas, cientos, incluso miles de aulas hospitalarias. En España, que es lo que más cerca tengo, pues la cifra anda entre 100 y 200 aulas. Se puede decir, hombre, menudo margen, ¿no? Ya podíais haber afinado un poco más. O sea, son 200 si tenemos en cuenta que en cada hospital puede haber muchas aulas. Si consideramos que hay un aula por hospital, pues es una. Pero si dentro del hospital igual hay 7 aulas en grandes hospitales, pues como el Hospital del Niño Jesús en Madrid, que tiene en cada planta una aula hospitalaria, podríamos llegar a 200. Y en Latinoamérica, pregunté a la máxima autoridad competente de cuántas aulas podíamos estar hablando y se me dio la cifra de 1.500. Un orgullo, ¿eh? Y, por supuesto, el servicio de atención educativa a domicilio, ¿no? Bien, pues hecha esta rápida introducción, ahora ya voy a ir desgranando algo, como digo, que todos tenemos, que es ¿qué hemos visto en estos años, en estos 25 años o más, ¿no? Pero bueno, vamos a limitarnos a los últimos 25. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto las personas que trabajamos, que trabajáis en el ámbito, las que investigáis? ¿Qué desarrollos hemos estado viendo que nos han causado muchos desafíos, que han permitido el desarrollo de la pedagogía hospitalaria y que nos van a seguir causando muchos desafíos, por lo tanto, nos van a permitir desarrollarnos sin límite? Y bueno, pues voy a hacer un repaso, ¿no?, de una serie de aspectos. Hemos visto que hay una atención individualizada y que el profesor exige muchísima más implicación afectiva por su parte, ¿no? Vendría detrás todo la contención emocional y la ayuda al profesor hospitalario. Hemos visto que los grupos son muy heterogéneos, no solamente en distintas edades, sino porque las enfermedades son muy diferentes, ¿no? Sebastián Berger nos hablará mañana de las enfermedades raras, ¿no? Bueno, pues es que es muy heterogéneo, lo que tenemos entre manos. Unas conllevan discapacidad, otras no. El cambio de los alumnos es constante. Se van de alta, no vuelven, reingresan, no reingresan, se van a casa, no saben. Bueno, entonces todo esto. Y la asistencia a la escuela, al aula hospitalaria, es voluntaria, no es obligatoria. Digo que en vuestras cabezas hay que ir pensando los desafíos que esto nos provoca, ¿no? Nos ha provocado y nos va a provocar. Tenemos que la programación tiene que ser muy, muy, muy flexible, ¿no? Está condicionada por el estado de salud, por el propio hospital, por los tratamientos médicos, por el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Y también sabemos bien, bueno, pues que se lleva a cabo en lugares muy, muy dispares y nunca o casi nunca pensados para la actividad educativa. Se puede llevar a cabo en una habitación, se puede llevar a cabo en niños encamados, se puede llevar a cabo en un pasillo, en un hall del hospital, en una UCI pediátrica, etcétera, ¿no? Y continúo un poco con todos estos desarrollos y desafíos, ¿no?, que se dan en el contexto hospitalario. Ahora me estoy refiriendo al contexto hospitalario. Y que tenemos la evaluación. La evaluación que hacemos como profesores a los alumnos no siempre es válida, no siempre es reconocida oficialmente y no siempre los colegios o las escuelas regulares nos van a admitir eso, ¿no? Entonces, eso es un problema, ¿no?, un desafío. No voy a hablar de problemas, hablamos de desafíos, que queda más bonito, más elegante. Es verdad que la pedagogía hospitalaria es un intento de normalización. ¿Por qué? Porque la situación es muy anómala y es la que tenemos delante. No es normal que un niño esté sufriendo con dolores, enfermo y hospitalizado. Luego, bueno, pues también tenemos que los niños pueden estar aislados, separados, rodeados todo el día de adultos, sin permitirles las visitas de sus compañeros, de sus iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues y luego la formación del profesorado es muy difusa. He puesto esa palabra, no he querido mojarme mucho más, ¿no? Difusa, es difusa. Y este profesor que tiene esa formación difusa, no siempre la que tiene que tener ni la que quiere tener, pues tiene que afrontar cosas como es la vulnerabilidad de un ser
pues muy, muy, muy sufriente, en donde para él somos un referente enorme, mucho más que cualquier profesor de escuela regular. Y también para la familia, que nunca me olvido yo de la familia, de esos padres que sufren. Yo me atrevería a decir que sufren más que los hijos, a lo mejor no lo físico, pero sí en lo otro, ¿no? Y de los padres voy a hacer también, voy a referirme un poco a desarrollo y desafíos, ¿no?, en relación con las familias. A ver, los padres permanecen en el hospital, en las escuelas regulares no permanecen los padres, esa es la gran diferencia, por eso hay que mirarles con otra mirada, con otros ojos, ¿no? Los padres no tienen, o sea, el desafío es que no tienen grandes facilidades en los hospitales, no cuentan con una cama la mayoría de las veces, cuentan con una silla, comparten a lo mejor la habitación con otras familias, no pueden ni hacerse una agüita caliente cuando en un momento de la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto nos lleva a decir, podemos pensar, bueno, hombre, Olga, a ver, bastante tenemos con los alumnos, con todo lo que vamos comentando, que lo sabemos bien, que has dicho hasta ahora, de las características de la pedagogía hospitalaria. Ahora no nos digas que también es nuestra responsabilidad como profesores el que los padres tengan medios, estén bien. Bueno, pues sí, puede ser, ¿por qué no? Las responsabilidades de uno tienen que ser siempre las máximas. Entonces tenemos que intentar también, ¿no? Hay una sobreprotección paterna, que esa sí que no es un círculo virtuoso, eso es un círculo vicioso. Y el profesional de la educación tiene que entrar ahí para romper ese círculo vicioso y convertirlo en algo, ¿no?, en un acompañamiento diferente. Hay padres que están cargados, como sabemos bien, de culpa, de tristeza, de temor, de depresión, de ansiedades, ¿no? Por supuesto, la atención al resto de hijos. ¿Qué pasa con el resto de hijos mientras uno de ellos está hospitalizado, ¿no? Los hermanos, esos niños invisibles, los grandes olvidados, ¿no? Pues también, como profesionales de la educación, tener esa antena de ¿y cómo están tus otros hijos? ¿Quién les hace caso? ¿Quién les escucha? ¿Quién les mira a la cara, ¿no? Luego tenemos que estar ahí para apoyar la comunicación y la organización familiar. Eso es un gran desafío, ¿no? Bueno, ayudarles a reordenar lo que se ha puesto patas arriba en su vida y que a lo mejor va a durar muchos años. Y por último, quiero nombrar el tema laboral y económico. En España, pues ya desde el 2011, hay una ley que cuando los dos padres trabajan y tienen un hijo enfermo con una enfermedad grave que requiere hospitalización, que va a requerir, uno de los dos puede dejar de trabajar recibiendo el mismo salario, evidentemente, para ocuparse del hijo. Bueno, pues esto es un gran avance, ¿eh? Ha costado mucho que se aplique, porque la ley va por delante y luego a veces va por detrás. Pero bueno, desde que sale la ley hasta que todo se pone en funcionamiento también cuesta, ¿no? Y junto a la cadena de desarrollos y desafíos, pues, ¿qué viene ahora? Evidentemente la atención domiciliaria, ¿no? Tenemos el hospital, tenemos la familia y tenemos la atención domiciliaria. ¿Cómo se ha desarrollado inicialmente la atención domiciliaria? Pues con voluntarios y a través de organizaciones no gubernamentales. Así surgió. Ahora ya tenemos un desarrollo. Tenemos un desarrollo que plantea muchísimos desafíos, la verdad, que todo el rato los tenemos sobre la mesa, ¿no? Y básicamente, ¿cuáles son? Bueno, pues que los profesores, o sea, tenemos que pensar qué modelo de atención domiciliaria podemos o tenemos, o tenemos estrategias, ¿no? Porque pueden ser los propios profesores del colegio, los propios profesores hospitalarios o bien asociaciones creadas exclusivamente para atender a domicilio, ¿no? Entonces, hay que ver cuál se adapta más a cada una de nuestras situaciones y con cuál podemos desarrollar antes, ¿no?, y de manera más eficaz. Y aun y todo, tenemos que ver constantemente cuánta es la distancia al domicilio que vamos a permitir, no sé qué palabra usar, hacer a un profesor, hasta cuánto de lejos puede hacer un profesor la domiciliaria, ¿no? Luego las condiciones del hogar, ¿no? Uno no puede aguantar todo. Hace un mes me decía una antigua alumna que hace atención a domicilio, me decía,
Olga, es que soy alérgica a los gatos y es que cada vez que llego al domicilio pues de una niña, ¿no? Es que está todo el rato el gato pasando. Bueno, es una anécdota, pero las condiciones de la atención domiciliaria es que no es algo baladí, ¿eh? Entonces son desafíos constantes que van a estar ahí, ¿no? Tiene que haber siempre un adulto permanentemente en la casa, eso desde luego en Europa ya está legislado, ¿no? Desde hace muchos años, pero hay que insistir. Uno no hace atención domiciliaria sin un adulto responsable, familiar de ese niño que esté en el domicilio, porque pasan cosas. ¿Qué más cosas? Las horas semanales. ¿Cuánto es el mínimo que necesitamos para hacer una buena atención domiciliaria? ¿Cuánto es el máximo también? ¿No? Porque tampoco podemos, sabemos que los recursos son limitados. O la motivación, la implicación afectiva del profesorado. ¿Cómo motivo? No al profesorado, o sea, no tiene que estar motivado, solo falta, ¿no? Es su rol. Pero ¿cómo motivamos a ese alumno que está solo en su domicilio, ¿no? ¿Cómo lo motivamos? Bien. Y luego también tenemos, bueno, pues hay que dar información a los padres de lo que es la atención domiciliaria, porque si no conocen cómo van a solicitar la atención domiciliaria y hay que explicar en qué consiste, qué condiciones, etcétera, 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 ¿no? Bien, si tuviera que hacer una foto de lo que es la pedagogía hospitalaria, esto lo voy a pasar muy rápido porque esto lo sabemos todos, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es, no? Pues podemos decir muchas cosas, podemos decir que es una disciplina, que es una rama, que es una modalidad educativa, a ver si lo podemos decir en algo, ¿no? Ya todos alto y claro. Bien, ¿para quién? Pues a día de hoy es para el niño, para el joven, para el adolescente que está hospitalizado o en su domicilio. ¿Para qué? Pues para brindarle educación, desarrollo escolar, para brindarle calidad de vida, para brindarle normalización. ¿Y cómo? Pues con múltiples metodologías, con actividades varias y con, bueno, pues con un montón de recursos para la socialización, la atención familiar o los contactos con el colegio, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, he traído como 3 grandes retos o desafíos con los que, bueno, pues quiero que nos quedemos, ¿no? Además de todo lo que hemos ido diciendo. Los 3 grandes retos son, en primer lugar, poner toda la carne en el asador para que los 3 modos de intervención pedagógica básicos con los que cuenta todo profesor sean los mejores, en preparación, en rendimiento, en todo. Y estos modos son la actividad escolar, la actividad lúdico-recreativa y la orientación personal, el acompañamiento, que incluye también el acompañamiento familiar, ¿vale? Otro desafío con el que quiero que os quedéis, potenciar las terapias, pero desde la pedagogía hospitalaria, ¿no? Terapias como la risoterapia, la arteterapia, la musicoterapia, los cuentos, la terapia asistida con animales, la magia, el ilusionismo, el relax, el mindfulness. Claro, podéis estar pensando, hombre, ya, ¿eh? Ahora ya el profesor hospitalario, si se le exige poco, además nos estás exigiendo que seamos magos, pintores, ¿no? Pues no. Lo que quiero decir es que estos recursos sabemos bien que funcionan y funcionan muy bien y con los niños hospitalizados y enfermos todavía casi mejor. Entonces, ¿por qué el pedagogo hospitalario, el profesional de la educación que trabaja en un aula hospitalaria, en domiciliaria, no se sitúa como un catalizador de todas estas terapias, de organizarlas, de buscarlas, de traerlas al hospital? La mayoría de ellos nos van a actuar gratuitamente, lo sabemos bien, ¿no? Entonces, buscar un payaso para que venga y lo inserte dentro de los objetivos educativos que él tiene dentro de su aula o con los niños enfermos, ¿no? Y el último de los desafíos con lo que nos tenemos que quedar es con los vínculos con las escuelas regulares. Me atrevo a decir, no se me caen los anillos por ello, que este punto quizás sea uno de los más verdes que tenemos sobre la mesa después de tantos años de actividad. Y también me atrevo a decir que la culpa no es del profesorado hospitalario. Bueno, es muy feo buscar culpables, otra palabra, pero ya estamos en los últimos minutos y no estoy para pensar. Pero vamos a ver, el motivo de que no haya más interacción suele venir de la escuela regular y también lo entendemos. A ver, la escuela regular tiene muchos niños, le pedimos que nos atienda, que nos haga programación para uno que tenemos en el hospital. ¿Qué piensan? Oye, mira, o sea, por favor,
Tú ocúpate de él, yo me ocupo de mi clase y cuando este alumno vuelva ya me ocuparé de él. Pues no, es que tenemos que luchar un montón en este aspecto. Tenemos que implicar a los profesores de colegio con acompañamiento y ayuda. Tenemos que fomentar las interacciones con los compañeros de clase. Si no, ¿cómo va a querer volver el alumno luego al colegio si ha perdido todo contacto? Y, por supuesto, pues eso, ¿no? Ayudarle a la reintegración y que yo sé que es difícil, ¿no?, volver a la escuela, ¿Por qué es difícil? Bueno, pues porque son niños pues muy vulnerables y los padres son los primeros que a veces no quieren mandarlo a la escuela regular, el propio alumno no quiere ir a la escuela regular, el profesor hospitalario dice, ay, no, es que va a sufrir, le van a hacer daño, le van a hacer bullying, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí queda un gran desafío por delante, ¿no? Y bueno, y ya con esto, pues el desafío, esta es la foto del desafío que tenemos por delante, ¿no? Esta escalera donde tenemos mejorar las aulas hospitalarias, aumentarlas en número, aumentarlas en calidad, hacer que detrás de toda esta actividad haya una modalidad educativa que la sustente con legislación, con llegar a las unidades de cuidados intensivos, a las de psiquiatría, por supuesto, que sabemos bien, es el desafío presente y futuro, por desgracia, la atención educativa domiciliaria con todos esos desafíos y desarrollos que ya tenemos, el apoyo familiar, no olvidarse nunca de apoyar a la familia. Si a veces vale con una sonrisa, si a veces vale con un ¿cómo estás? ¿No? A los colegios. Llegar a las consultas también, cada vez hay menos ingresos. Los niños ya a la quimioterapia ni siquiera ingresan a recibir quimioterapia. El número de ingresos se va reduciendo, pero las consultas no. Entonces podemos actuar. Hay cada vez más niños con autismo, cada vez más niños con TDAH y van a consulta. Bueno, pues ahí, ¿no?, si pudiéramos llegar para hacerles orientación profesional, acompañamiento, apoyo, ahí donde no llegan los médicos, los neuropediatras, pues es un desafío precioso, ¿no? He oído hablar más de una vez en congresos como esto de neonatología. Pues ¿por qué no? Habrá experiencias, ¿no? Yo no, es un tema que no controlo. Llegar a la universidad, también los hemos oído, ¿no? Lo hemos hablado con Silvia, de la Universidad del Biobío, experiencias de qué pasa con los alumnos universitarios que quieren seguir sus estudios, pues qué duda cabe que será otro desafío, será otro perfil profesional también. Y como dice la profesora Cruz Molina, que la pedagogía tiene que ser a lo largo de toda la vida, ¿no? Y esta es la escalera que nos va a llevar, pues con todos los desarrollos, los peldaños bien asentados que ya tenemos, que los tenemos muy preciosos. Este congreso siempre es una muestra de ello, ¿no? Todo lo que hacéis cada uno en vuestros países a todos los niveles y, bueno, y los desafíos que van a tener. Pues yo con esto